Dios le bendiga a todos. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio estar en este su canal, Incógnitas de la Biblia. En esta ocasión, como siempre, traigo un contenido súper interesante, un contenido de algo que muchos no saben identificar. Yo escuché a un varón, el cual aprecio mucho, predicando en la iglesia, y lo escuché que al final de su mensaje hablaba de que muchas personas no saben identificar su llamado. Y es de esto que vengo a hablar en el día de hoy. Vengo a hablar sobre este tema. Vengo a traer una enseñanza de cómo identificar tu llamado. No solamente quiero hablarlo desde el punto de vista cristiano, sino también desde el punto de vista secular, porque hay muchos que creen que los llamados solamente lo tienen los que están en el vínculo religioso. Y yo entiendo que todos de alguna manera u otra tenemos un llamado. El llamado, desde el punto de vista cristiano, voy a leer una anotación que tengo acá. Dice, en la Biblia, el llamado es la invitación de Dios a los seres humanos para que les sirvan o realicen una tarea específica. El llamado puede ser universal para que todos busquen a Dios o específico para una tarea en particular. ¿Qué significa exactamente esto? El llamado vendría siendo desde el punto de vista cristiano el ministerio o a la actividad que tú te vas a dedicar dentro del pueblo del Señor. A nivel secular, el llamado vendría siendo a lo que tú te quieres dedicar, algo que te apasiona, algo que te gusta, algo que te entusiasma mucho. Y por eso vemos que hay personas que deciden poner un negocio sobre X tarea, sobre X actividad, sobre X producto. Y esto es un campo muy amplio. Pero ¿cómo verdaderamente nosotros identificamos nuestro llamado? En la cultura judía, ellos ven una forma de identificar el llamado, aunque esto de identificar el llamado, no hay una regla en específico. Hay muchas formas de cómo tú identificar tu llamado. Yo simplemente voy a dar unos tips, voy a leer unos textos bíblicos, lo voy a analizar, voy a hablar de algunas historias bíblicas y con todo esto espero que te sirva para que tú sepas cómo identificar tu llamado, pero no hay de que una regla en específico para identificar el llamado. Desde el punto de vista judío, ellos dicen que cuando hay algo que te apasiona o hay algo que tú harías sin necesidad de que se te pagase dinero, esta es una de las formas de identificar el llamado. Repito, en la cultura judía entienden que cuando algo te apasiona, o en otra ciencia también, dicen que cuando tú quieres realizar una actividad o tú realizas una actividad sin necesidad de que te paguen, esto vendría siendo tu llamado. Por ejemplo, hay personas que les gusta dentro del campo cristiano, dentro del campo también secular, hay gente que le gusta dar alimentos, hay otros que le gustan en periodo escolar dar útiles, hay otra gente que le gustan ayudar, hay muchos canales de YouTube, muchos canales de Facebook, de personas que ayudan, algunos son cristianos, otros no. Y ellos realmente no están buscando un beneficio de que a nivel financiero, sino hacen esto porque esto les apasiona. Obviamente todo el que está en las redes, muchos saben que las redes es un negocio que se monetiza y a través de esto se obtiene ingresos. Pero hay gente que no lo hace con esta intención exclusivamente, sino lo hace porque le apasiona. Si monetiza o no, a ellos no les importa eso, sino simplemente ellos hacen algo que les apasiona. Hay gente, por ejemplo, que le dan a los necesitados
y ellos no van a tener nada de gente que tiene bajos recursos. Esto es el llamado. Cualquier actividad que tú harías sin necesidad de que se te pague, algo que te apasiona, algo por lo que tú sientes una afinidad, por lo que tú sientes un deseo, por lo que tú sientes una intensidad fuerte. Esto vendría siendo el llamado. Pero ¿cómo realmente lo podemos identificar? Vuelvo y repito, no hay una regla en específico de cómo identificar el llamado. Por eso es que hay gente que cuando se introduce en algo que a ellos les gusta, pero que no han sido llamados para esto, entonces esto no funciona. Porque hay una diferencia entre algo que a ti te guste y algo que a ti te apasione. Lo que te apasiona, tú lo vas a hacer aunque te traiga o no beneficio financiero. Cuando algo te apasiona, tú lo haces aunque te traiga o no un beneficio. Porque algo que te apasiona es una necesidad, en otras palabras, que tiene tu alma de hacer ese tipo de actividad. O sea, tú tienes que hacerlo porque te lo está solicitando tu alma. Vamos a ver acá, si usted tiene Biblia, le exhorto que busque en su Biblia o anote los textos para que luego usted lo compare con lo que dice la Biblia. Libro de Efesios, en su capítulo 4, verso 11 y verso 12. Mira lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este punto está más relacionado a la persona que asisten a una congregación, a la persona que están dentro de un vínculo religioso. Pero no sea impaciente, que la persona que no están dentro de un vínculo religioso, también yo le voy a dar una pincelada de cómo ellos identificar algo que le apasiona. Que a esto en el vínculo religioso, en el vínculo cristiano, se le llama llamado. El llamado es como un ministerio. Y el ministerio, en otras palabras, a nivel secular, para que usted comprenda con mayor facilidad, vendría siendo como a qué usted se va a dedicar, la ocupación a lo que usted se va a dedicar. Entonces aquí dice, Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, leo nuevamente, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí se ve que dice que a uno lo constituyó apóstoles, otros son profetas, evangelistas, maestros, pastores. Esto quiere decir que dentro del vínculo cristiano, dentro del vínculo de la fe, no todos están llamados a hacer lo mismo. Hay gente que quieren introducirse en una área donde no es verdaderamente su llamado, no es lo que le apasiona, sino que ellos quieren introducirse en esta área porque ven que hay mucha gente que realiza esta actividad y también ellos quieren realizar esta actividad. Por eso hay mucha gente que cuando ven que alguien prospera con un negocio, ellos dicen, pero el fulano prosperó con X negocio, yo voy a poner también ese negocio. Y esto realmente no funciona así. Esto es algo, no sé cómo explicar esto, pero esto es algo que tú tienes que conectar con el negocio, tú tienes que tener esa gracia. Por ejemplo, yo conozco múltiples personas que tienen negocios y yo he visto que hay gente que ha quebrado en el negocio en el que otro es exitoso. Y hay gente que en lo que fracasó, otra persona es exitosa. Entonces, el problema no es el negocio. El problema es la gracia que tú tengas para realizar ese tipo de negocio. Y eso es algo que tenemos que comprender. Y esto, hay mucha gente que no sabe identificar esto en el pueblo de la fe. Hay gente que quiere introducirse, hacer cosas para lo cual no fue llamado. Y hay gente que tiene que entender que aunque tú seas llamado a algo, tú tienes que capacitarte en lo que es tu llamado. Si tú, por ejemplo, fuiste llamado a ser evangelista, tú tienes que leer las escrituras. Tú tienes que buscar desde el cielo que te transmitan los mensajes que tú vas a predicar. Tú tienes que tener la capacidad para tú extraer el mensaje de la Biblia.
si tú fuiste llamado como apóstol, si tú fuiste llamado como profeta, si tú fuiste llamado como pastor, cada una de estas ocupaciones, cada uno de estos llamados, tiene que conectar contigo. Tú no puedes estar en el ministerio de pastor si tú no fuiste llamado a ser pastor. Y tú dirás, ¿cómo yo sé que fui llamado a ser pastor? Tú tienes que tener una relación con el Creador. Y el Creador de muchas formas te va a dar a entender si tú fuiste llamado a ser pastor o no. O si tú fuiste llamado a ser evangelista o no. O si tú fuiste llamado a ser un apóstol o un profeta o no. Pero esto solamente no se queda ahí. Quiero leer también el libro de Romanos en su capítulo 12, del verso 4 al verso 8. Miren lo que dice acá. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos en un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o si el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí hay algo, aquí hay una clave. Aquí dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, en la iglesia somos un cuerpo, pero todos en la iglesia no son pastores. Todos en la iglesia no son evangelistas. Todos en la iglesia no son apóstoles. Y del verso se dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, cuando tú tienes un don, cuando tú tienes un ministerio, los dones vienen siendo como las herramientas que tú necesitas para el llamado que tú tienes. Por ejemplo, si tú eres un carpintero, tú vas a necesitar tener un martillo, tú vas a necesitar tener clavos, tú vas a necesitar tener cinta para medir, tú vas a necesitar una serie de herramientas que necesita la persona que realiza ese tipo de actividad. Si tú realizas otro tipo de actividad, tú tienes que tener las herramientas dependiendo del tipo de actividad que tú realizas. Entonces, cuando tú solicitas inclusive los dones, tú tienes que pedir los dones conforme al llamado que tú tienes. Tú tienes que capacitarte conforme al llamado que tú tienes. Si tú tienes, por ejemplo, el ministerio de enseñar, tú tienes que escudriñar continuamente en las escrituras, basarte en la Biblia. Si tú quieres consultar otra fuente, buscar mucha documentación, estar leyendo continuamente, estar conectado con el cielo. Pero tú no necesitas estar afinando la voz para cantar alabanza si tú no fuiste llamado a la parte de la adoración. No quiero que esto se malinterprete. Hay muchas personas que tienen el ministerio de adoración, pero hay otros que tienen el ministerio de enseñanza. Si el que tiene el ministerio de enseñanza no tiene una voz melodiosa como el que adora, no hay problema con eso. Si el que adora no tiene un conocimiento bíblico profundo, aunque todos debemos conocer la palabra, esto no hay problema con esto. Pero cada quien tiene que tratar de fortalecerse en el ministerio en el cual ha sido llamado. Esto es algo que te solicita tu alma. Esto es algo que el cielo te da, el Señor te da muchas pistas para tú identificar a qué tú has sido llamado. Hay gente que todavía está en la iglesia y todavía no sabe a qué ha sido llamado, porque experimentan una cosa. Hay gente que en la obra de Dios quieren hacer de todo, pero al final no hace bien nada. ¿Por qué? Porque quieren participar en varias cosas cuando realmente su llamado es X llamado. Y ellos no han podido identificar. Y aunque tú identifiques tu llamado, tú tienes que trabajar para desarrollar tu llamado. Porque hay gente que se le dice, por ejemplo, que son evangelistas y automáticamente ellos quieren estar predicando en todos los lugares. Pero están tan ocupados predicando que no tienen tiempo para estudiar la palabra. Y al no tener tiempo para estudiar la palabra, están predicando los mismos mensajes básicos. Están predicando los mismos mensajes. Están cayendo en la misma monotonía. Están caminando en su llamado, sí. ¿Le están dando el carácter a su llamado que le tienen que dar? No. ¿Le están dando profundidad? ¿Están fortaleciendo su llamado? No lo están fortaleciendo.
Porque yo veo muchos evangelistas que cada vez que predican la misma cosa, y la Biblia es tan profunda que tú tienes tu vida entera para predicar mensajes diferentes y tu vida no te da. La Biblia es un libro demasiado profundo, amado. Y el verso 7 dice, oh si de servicio en servir. O sea, hay gente que sirve, hay gente que le gusta estar sirviendo. El que enseña en la enseñanza, el que solta en la exhortación, el que reparte con libradía, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con misericordia. O sea, no solamente hay un solo tipo de llamado, hay muchos tipos de llamado. Inclusive yo creo que hay llamados que la Biblia no menciona. Porque hay gente que le gusta dedicarse a cosas que tal vez la Biblia no lo menciona de manera literal, pero que realmente ese es su llamado. Y hay gente que todavía no ha sabido identificar su llamado. Ni en el campo de la iglesia, ni en el campo secular. Yo he visto gente que se inscribe en una carrera en la universidad y hacen par de cuatrimestres, se quitan y se inscriben en otra. Se quitan y se inscriben en otra. Y después dejan la universidad. Y después cuando tú le preguntas, ¿y qué es lo que realmente tú quieres hacer? Esa gente dice, yo realmente todavía no estoy seguro qué es lo que quiero hacer. No ha identificado su llamado. Aunque esto no significa que porque tú estudies algo, esto es tu llamado. Porque hay gente que estudia una cosa y su llamado es otro. Pero lo que estudió le puede ayudar en su llamado actual. O sea, esto es algo que no se mide con una varita mágica. Esto es algo que no se realiza a través de un cálculo de cómo tú identificar tu llamado. Yo creo que esto es una necesidad que tiene tu alma y Dios te hace entender que tu alma tiene la necesidad de que tú realices esta actividad. Yo creo que esta es una de las mejores formas, desde mi óptica, de cómo tú puedes identificar tu llamado. Y si todavía tú no has identificado tu llamado, tú necesitas orar a Dios para que sea Dios que te ilumine, que ponga la chispa en tu alma de lo que te apasione para que tú identifiques tu llamado. Hay gente que me han dicho, a mí me gusta hacer la oración de altar. Ese es su llamado, amado. Hay gente que le gusta enseñar. Ese es su llamado. Hay gente que le gusta predicar en diferentes lugares, a las almas, a los que no han venido a Cristo. Ese es su llamado de evangelista. Hay gente que le gusta pastorear y tiene pasión por esto. No es lo mismo cuando tú tienes una pasión por algo que cuando tú te colocas atrás de un beneficio financiero. Porque hay líderes que están ahí buscando un beneficio financiero, pero hay otros que están verdaderamente ahí porque verdaderamente han sido llamados a esto. ¿Y cómo tú identificas cuando un líder ha sido llamado a esto? Porque el líder sufre por la causa de Cristo. Porque se le nota. Porque esto es algo que tú puedes percibir. Porque cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, Dios tiene el compromiso de respaldarte. Porque yo conozco un pastor que por más que él ha intentado pastorear, no tiene un solo miembro. Este pastor hace cultural, devocional y mensaje. Este pastor hace todo porque no tiene a nadie. Este pastor hace actividad con otras iglesias, da comida y todo eso. Eso está bien. Pero ¿por qué no recibe la ayuda del Creador? Yo veo desde mi óptica que este no es su llamado. Este hombre tiene el deseo de hacerlo. Y usted dirá, bueno, pero la Biblia dice, pedid se os dará, buscáis se hallará y tocáis se os abrirá. Sí, pero también la Biblia dice que cada uno recibe conforme a su capacidad. Y si este hombre no tiene el llamado, no tiene la capacidad, aunque tú tengas el deseo, Dios no te va a entregar para lo que tú no tienes la capacidad de recibir. Si tú no sabes administrar poco, el Señor no te va a entregar para que tú administres mucho. Y esto es algo que, vuelvo y repito, tú no puedes determinar en base a un cálculo, en base a una regla en específico, en base a algún reglamento. Esto es algo que está conectado con tu alma. Y cuando tú caminas en tu llamado, la gente se da cuenta porque lo que tú haces te apasiona. Porque lo que tú haces te sale bien. Porque tú cada vez profundizas en fortalecerte en lo que tú fuiste llamado. Y esto es una pista de cómo identificar tu llamado. También miren lo que dice acá. Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 27 al verso 31. Miren lo que dice acá. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí hay otra referencia bíblica. Inclusive aquí dice los que ayudan, los que administran. O sea, la administración, tú saber administrar, es un llamado. Hay gente que tú lo pones a administrar algo y se vuelven un desastre. Porque este no es su llamado. Por eso hay mucha gente que cuando tienen un negocio, el negocio se da en gran magnitud, tienen que buscar una persona que administre, porque ellos no saben administrar. Porque no todos fueron llamados a administrar. Porque no todo el mundo ha sido llamado a pastorear. Porque no todo el mundo ha sido llamado a aconsejar. Hay gente que cuando aconsejan, en vez de construir, destruyen. Hieren cuando aconsejan. Pero cuando tú tienes el ministerio de aconsejar y tú aconsejas, aunque el consejo sea doloroso, la gente siente un refrigerio en su alma, aunque la palabra sea dura. Por eso Pedro le dijo a Jesús, Señor, las palabras son duras, la gente se está yendo. Jesús le dijo a Pedro, ¿tú te quieres ir también? Y Pedro dijo, ¿a dónde yo voy a ir si tú eres que tiene palabra de vida eterna? Pedro entendió que la palabra que salía del maestro era una palabra que traía vida, aunque era dura. Porque esa era parte del ministerio de Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar nuestro llamado, a qué fuimos llamados. Usted no puede estar en la tierra porque usted está simplemente porque está. Usted tiene que saber a qué usted fue llamado. Hable con el Señor, ore a Dios. Dígale que le mande una señal a través de su alma. Dígale que le mande un sentimiento, que no sé cómo usted lo va a hacer, pero haga algo. Porque cuando usted camina sin identificar, sin saber a qué tú has sido llamado, tu vida no tiene tanto sentido. Pero cuando tú sabes a qué tú fuiste llamado, tú ni siquiera tienes envidia del otro. Porque aunque el otro camine en el mismo tipo de llamado, los llamados tienen diversificaciones. Ejemplo, todos los evangelistas no predican en la misma línea. Todos los pastores no predican en la misma línea. Todos los profetas no predican en la misma línea. Todos los que administran no administran de la misma forma. Aquí no hay que tener envidia, amado. Aquí tú tienes que estar atento a realmente lo que te corresponde en tu llamado. Y cuando tú estás pendiente a tu llamado, Dios te hace crecer. Dios te hace fortalecerte. Dios te hace que tu alma se conecte con tu llamado para que tú entiendas el sentido del llamado. Mira algunas referencias acá. Esta historia no la voy a leer, solamente la voy a comentar porque son un poco largas algunas. Dice, Dios llama a Moisés a través de la zarza que ardía y no se consumía. Todos conocen la historia de Moisés. Fue criado con el pueblo de Egipto. Mató a un egipcio que estaba peleando con un hebreo. Fue descubierto. Se fue a Madián, duró 40 años. Pero en Madián él estaba pastoreando ovejas. Y cuando estaba pastoreando ovejas, entonces una de las ovejas se le perdió y subió detrás de la oveja y ahí se encontró con la zarza aquel día, pero no se consumía. Y ahí vino el llamado de Dios. Pero Moisés desde el principio, al ser Moisés un hombre estudiado por ser criado con el pueblo de Egipto, Moisés administraba las obras que ellos hacían. Número 1. Segundo, cuando Moisés se fue a Madián, administraba pastorear ovejas. Punto número 2. Y el punto número 3, Dios lo puso como líder del pueblo de Israel. Porque Moisés era el profeta, Moisés era la boca de Dios. O sea, Dios lo fue capacitando sin él ni siquiera darse cuenta. Y Moisés al final pudo identificar su llamado. Dios lo llamó de manera directa, no a todo a Dios llama de manera directa, pero Moisés pudo identificar cuál era su llamado. Miren también el caso de Josué, que fue sucesor de Moisés. Josué siempre estuvo ahí.
Yo no sé si Josué sabía identificar su llamado, pero Dios lo estaba preparando para ser el sucesor de Moisés. O sea, el llamado que tenía Moisés era el mismo llamado que tenía Josué. Pero Josué iba a poner su llamado a funcionar después que Moisés muriera. Tú tienes que saber cómo identificar tu llamado y en qué tiempo tienes que iniciar tu llamado. Miren también acá la historia de José al ser vendido por sus hermanos y luego ser gobernador. Todos conocen la historia de José, el que le llaman el soñador. Él soñaba que los hermanos se inclinaban hacia él y todo eso. Y al final de la historia lo echaron en una cisterna. Fue vendido a una compañía de ismaelitas. Cayó en la casa de Faraón. Pasó una serie de penurias. La mujer de Potifar quería seducirlo, cayó en la cárcel. Le dio una palabra al copero y al panadero. Uno de ellos fue ahorcado, el otro se salvó. Tuvo que interpretar sueños. Y mire por dónde, cómo Dios lo fue llevando hasta que él identificó su llamado. O sea, la forma de identificar el llamado no es una forma específica. Tú dentro de tu interior, hablando con el Creador, tienes que saber, tienes que pedirle que te haga identificar el llamado. Porque aquí no hay un cálculo para tú identificar el llamado. Esto puede ser diferente en cada uno de nosotros. Pero tú tienes que buscar la forma de cómo hacer que el Creador haga identificar en ti tu llamado. También miren acá la historia de David y Goliat y luego David cuando fue rey. Cuando David se presentó en el campo de batalla, David fue para llevarle panes y queso a sus hermanos para que comieran. Pero David se atrevió a pelear con el paladín y mató a Goliat. Pero no simplemente eso, David fue ungido. Pero cuando David fue ungido, no fue rey inmediato. Porque esto es otra cosa. Hay gente que le dicen una palabra y creen que lo que le dijeron es para ejecutarse de una vez. Y a veces se anticipan al llamado. Y otros se retrasan al llamado. Esto es algo que no sé cómo explicar, pero esto es algo que tiene que estar conectado con tu alma. Algo que te avisa. Eso es como cuando tú tienes una necesidad fisiológica. Algo te avisa. Eso es como cuando tú tienes un presentimiento de que si te va por ahí, algo te puede acontecer. Esto es un sentido espiritual que tú tienes que despertar para poder identificar tu llamado. También la historia de Samuel, al ser llamado por Dios, él no reconocía la voz de Dios. Y fue Elí que le dijo que era Jehová que lo estaba llamando. Y la Biblia dice que Samuel fue uno de los mayores profetas, que ninguna palabra de la que Samuel dijo cayó por tierra. O sea, Samuel no sabía identificar su llamado, pero Dios le hizo entender cuál era su llamado conforme a lo que le fue encomendando. Dependiendo la cosa que te vayan encomendando, dependiendo la cosa que el Creador te vaya transmitiendo, dependiendo la necesidad que tenga tu alma, dependiendo lo que a ti te apasione, esas son características, tics, para que tú puedas identificar tu llamado. Si todavía tú no has identificado tu llamado, este video te puede servir. Tal vez yo dije algo que encapsule con tu alma, que conecte con tu alma, para que tú puedas identificar tu llamado. Ora al Creador. Y si tú tienes una opinión similar o diferente, pon tu opinión en la caja de comentarios. Y si tú no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que también puedas recibir todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video, si el Creador así lo permite. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Aprende a identificar tu llamado.